Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos. NCN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. El bloque de la Unión Cívica Radical acompaña en general el proyecto de ley con algunas disidencias que la vamos a expresar en el recinto y que inclusive ya fueron informadas por el senador Gerardo Morales. Primera reflexión, porque veo que a muchos ciudadanos sorprende la decisión de nuestro bloque de acompañar un proyecto del Poder Ejecutivo. En primer lugar, quiero decir que si nosotros nos seguimos manejando con esta confrontación permanente, vamos por mal camino. Hay algunos proyectos que podemos estar de acuerdo y cuando se está de acuerdo hay que acompañar y cuando se tiene disidencias, expresar las disidencias. En segundo lugar, a nadie puede sorprender que la Unión Cívica Radical acompañe la nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales, porque esa idea la sostuvimos hace más de 100 años, cuando se gestó yacimientos petrolíferos fiscales bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, y no fuimos nosotros justamente los que en 1992 privatizamos el servicio. Por ahí quizás la pregunta le corresponde a algún militante del oficialismo que ayer privatizaron, bueno, ellos están a favor de la estatización. Pero más allá de estas idas y venidas en la historia política del país, creo que hoy vamos a dar un muy buen paso al recuperar soberanía energética, independientemente de las disidencias que nosotros tenemos en la cuestión de fondo. ¿El radicalismo va a votar de la misma forma? ¿A qué se refería el senador Morales cuando hablaba de las internas dentro del mismo partido? Bueno, a ver, esto fue discutido en el partido y orgánicamente el partido ha instruido a los bloques de diputados y de senadores para acompañar en general el proyecto del Ejecutivo con nuestras propias propuestas, es decir, con las disidencias que hoy se reflejaron en el recinto. Se refería justamente a algunos correligionarios que quizás no están a favor del acompañamiento de esta decisión, pero cuando uno es parte de un partido político, uno se somete a una organización. Esa es la diferencia de las personas con los partidos, con las organizaciones. Las personas pueden hacer lo que quieran, pueden votar libremente, pueden votar lo que se les antoja. Cuando uno tiene historia, cuando uno responde a la organización, una vez que la organización decidió, lo que decidió la organización se debe acompañar. Por lo menos así me he formado en este partido que milito desde los 16 años. En segundo lugar, ¿cuáles son las disidencias? Bueno, tenemos disidencias muy severas, muy grandes con el oficialismo. Fundamentalmente yo creo que en alguna manera este es un proyecto que garantiza impunidad, porque no permite el control de la Auditoría General de la Nación. Por eso nosotros insistimos en que esto se tiene que auditar a través de la Auditoría General de la Nación. Este es un proyecto que deja al margen a los trabajadores y nosotros creemos que los trabajadores de esta YPF estatal recuperada deben ser beneficiados de la distribución del 10% de las ganancias, aquellas ganancias que no deban ser destinadas a un proceso de reinversión. Creemos que hay que crear una comisión investigadora, porque fue el propio viceministro de Economía que denunció vaciamiento, que nos habló de extorsión, y bueno, si hay vaciamiento hay responsables, si hay un director del Estado en la YPF actual, que es barata, que también debe rendir cuenta de por qué supuestamente ante ese vaciamiento él suscribió lo que ha hecho la propia empresa. Y por último, me parece importante, para no dejar flancos desde lo jurídico para planteos fundamentalmente del Grupo Repsol, que yo estoy convencido que había que avanzar en una segunda instancia en un proceso de expropiación. Primeramente, compra consensuada. Ante el fracaso de la compra consensuada, expropiación. Pero no solamente dirigir ese 51% del paquete accionario del Grupo Repsol, sino también contra el Grupo Excedenaci, es decir, con los que son titulares del 25%, para evitar justamente el planteo de los accionistas de Repsol que establecen claramente que hay una maniobra discriminatoria. Y de alguna manera esto se puede evitar si se hacen las cosas bien. CN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos.